Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Agradecemos al coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en la Cámara Federal, Clemente Castañeda, que nos tome esta llamada para platicar de la Ley de Seguridad Interior que se aprobó ayer, justamente, y a la que Movimiento Ciudadano le hizo una serie de cuestionamientos, además de votarle en contra. Clemente, muy buenos días. Gracias por atender esta llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sonia. Muy buenos días para Edgar y saludos a todo el auditorio de Canal 44. Cuéntanos cuáles son las observaciones que ustedes hacen con respecto a esta ley. Pues la primer gran observación que yo hice el día de ayer y que hizo el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, pues es que la guerra no hace la paz, que es prolongar una política fallida del Estado mexicano que se ha implementado durante los últimos 10 años y que tiene que ver con tener a los militares asumiendo funciones de seguridad pública que, como lo dice nuestra propia Constitución, en un contexto de paz o en época de paz, le corresponden a los mandos civiles. Con el argumento de que las Fuerzas Armadas no tienen un marco legal para estar en la calle, pues el PRI y sus aliados se sacan de la manga esta ley, además en un procedimiento de fast track, y en menos de 24 horas quieren resolver el asunto. Y lo que se hace es poner sobre la mesa una ley que no solamente faculta la presencia de las Fuerzas Armadas para asumir funciones de seguridad pública, sino que además no tiene ningún tipo de contrapeso institucional. Es decir, el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, puede disponer prácticamente de manera discrecional, diría un tanto opaca, sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vayan a un territorio y asumen las funciones de seguridad pública. Y a lo mejor el auditorio va a decir que eso sucede en muchas partes del país y tiene mucha razón. Hay muchos lugares donde las Fuerzas Armadas han tenido que trabajar de manera subsidiaria por la deficiencia de las policías. Sin embargo, la gran crítica que se le hace a esta ley es que en lugar de impulsar una política distinta donde se contempla el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, pues lo que estamos haciendo es reforzar una política fallida que trae consigo, pues no solamente una falta de solución al tema de la seguridad, sino lleva de la mano una violación constante de los derechos humanos y un incremento de las violencias en el país, como se ha documentado en los últimos 10 años. Clemente, de alguna manera hay quien sostiene que este endurecimiento, seguramente como podríamos resumirlo, es necesario ante la crisis de inseguridad que vive nuestro país. ¿Por qué ustedes creen que no es el camino correcto? No, porque en un momento en el que lo que hay que hacer es pensar el tema de la seguridad de manera global, y este asunto de pensarlo de manera global implica forzosamente, Sonia, reforzar las instituciones civiles de seguridad. Esto tiene que ver con el país que estamos pensando para el futuro. Si nosotros lo que queremos es un país en paz, donde el crimen organizado o la delincuencia se combata a través de las Fuerzas Armadas, pues entonces vamos en el camino correcto. Pero todas las experiencias en el mundo lo que nos dicen es cuando la seguridad pública está en manos de las Fuerzas Armadas, pues lo que sucede es un incremento de la violencia y de la violación sistemática de derechos humanos. En contraposición, si lo que tuviéramos fuera el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, es decir, las policías, pues estaríamos entonces en el camino correcto, porque la perspectiva que tiene un militar sobre la seguridad pública de la que tiene un policía es completamente distinto. Y esa es la parte en la que nosotros decimos, además de la mano de muchas organizaciones de la sociedad civil y de los expertos en la materia, pues vamos en el sentido inverso. Déjame nada más comentarte que uno de los graves problemas que tiene la ley es que el concepto de seguridad interior, que además es un concepto sumamente cuestionado, digamos, proviene de la doctrina, sobre todo de los esquemas o regímenes autoritarios, incluso totalitarios, es tan ambigua que cualquier cosa puede ser considerada como una amenaza a la seguridad interior. Es decir,
cualquier tipo de manifestación o de acción que ponga en riesgo la estabilidad de las instituciones del Estado. Entonces, digamos, la imprecisión que tiene la ley, pues lo que hace es abrir un abanico de discrecionalidad para que en algún momento el Ejecutivo Federal decida cuáles son aquellas cosas que pueden ser consideradas como amenazas a la seguridad nacional. Y el riesgo que se corre con eso es enorme. Digamos, es una ley profundamente discrecional, además presidencialista, porque dejamos en manos del Ejecutivo la interpretación de las famosas amenazas a la seguridad interior. Y eso, en un país que ha tenido, digamos, episodios históricos de tentación autoritaria, es sumamente preocupante. Pero además, y perdón que me extienda en el comentario, no solamente se trata de la Ley de Seguridad Interior, que en sí misma es un problema, que representa un retroceso, sino que además, como para coronar esta idea que tiene el PRI del país, hace apenas un par de horas, el día de antier, en la noche, sepultaron en la Cámara de Diputados la minuta de mando mixto que había mandado el Senado y que había sido aprobada por unanimidad. Recordemos que hace un par de años el presidente de la República envió al Senado una iniciativa para crear mandos únicos policíacos en los estados. Esta discusión terminó en un esquema de mando mixto que modificaba el esquema policíaco para fortalecer a las policías, entendiendo que hay diferencias institucionales en todo el país y de capacidades de las policías en todo el país. Y este fue un proceso de discusión muy amplio que se dio en el Senado de la República. Después de todo ese proceso de discusión, cuando llega a la Cámara de Diputados, la mayoría priista decide desechar por completo el trabajo de los últimos años, que era, digamos, lo poco que podría aportar este Ejecutivo Federal y estas legislaturas en el esquema del fortalecimiento de las policías. Entonces, nos parece que las señales son muy claras. El PRI lo que está diciendo es la manera de combatir la inseguridad es con el ejército en las calles. Y nos parece pues no solamente un profundo retroceso, sino una especie de rendición de parte del PRI y de sus aliados para enfrentar con imaginación, capacidades y de manera democrática el problema de la seguridad. Ahora, Clemente, con esto obviamente se ve mucho más lejos que se vaya el ejército de las calles, sino todo lo contrario, ¿no? Pareciera más bien que es ya darle toda la facultad para que continúe en la calle, para que lleguen más militares, aunque también es cierto y hay que decirlo que, bueno, sabemos que ha fracasado esta guerra en estos 10 años, que hay más violencia que nunca y que muchos de los gobiernos locales le solicitan a la autoridad federal y al ejército que lleguen a sus ciudades. Fíjate, qué bueno que tocas ese tema, Edgar, porque fue uno de los puntos medulares de la discusión, no del día de ayer, sino de los últimos meses. Algunas de las iniciativas que se presentaron en la materia decían con mucha razón, una ley de esta naturaleza debe de ir acompañada por un calendario que permita que gradualmente el ejército regrese a los cuarteles, que es donde deben de estar. Y no lo decimos nosotros, sino lo dicen las propias Fuerzas Armadas. Claro. Han sido muchas las declaraciones públicas de los titulares de las Fuerzas Armadas que han dicho, pues nosotros estamos haciendo tareas que no nos corresponden y en todo caso estaríamos en la calle en un estado de emergencia, de excepción. Sin embargo, esta legislación, la que se aprobó el día de ayer, olvidó por completo este calendario para retirar gradualmente al ejército de las calles. Si hubiera venido acompañado de este calendario, si lo quieres llamar así, cuando menos habría cierta asomo de que el gobierno federal y el PRI tienen en la mira el proceso de retiro gradual de las Fuerzas Armadas, pero no es así. Al contrario, lo que parece que se está haciendo con esta ley es que estamos institucionalizando y legalizando una política pública fallida que tiene que ver con el ejército en la calle. Y además, como han dicho muchas organizaciones de la sociedad civil, esto no es un invento, hay una correlación directa entre la presencia de las Fuerzas Armadas y el incremento de las violencias y la violación a los derechos humanos en el país. Ese no es invento de nadie, los datos de los últimos 10 años así lo corroboran. Pero además hay una especie de hecho, casi una suspensión de derechos humanos en donde está el ejército, Clemente, ¿no? ¿Perdón? Casi es una suspensión de derechos humanos
donde aparece el ejército. Pues sí, porque esa es la naturaleza del ejército, digamos, esa es la parte que yo no concibo que el PRI esté defendiendo. Cuando hay una guerra, ¿no?, pues el ejército entra en acción y la fuerza del ejército es una fuerza letal, pues eso hay que decirlo. Claro. La seguridad pública no tiene que ver con eso. Si ese es el enfoque que tenemos de seguridad pública, pues lo que vamos a hacer es militarizar al país, y yo no lo digo con absoluta sinceridad y respeto, yo no quiero ese México, yo no imagino ese México. Deberíamos de estar trabajando en otro sentido. Lamentablemente el PRI y el gobierno federal fracasaron en concebir primero un modelo de seguridad pública integral, civil, y por lo visto ya desistieron en impulsarlo de manera determinante, porque la salida es mantener al ejército en la calle. Yo quiero imaginarme la campaña presidencial, que por supuesto ya empezó, con la narrativa del PRI de fracasamos en mejorar la seguridad del país porque la oposición se opuso a tener una ley de seguridad interior, claro, como si eso fuera la llave para resolver el problema. Yo creo que estamos confundiendo de manera terrible el remedio con la enfermedad. Claro, se nos terminó el tiempo. Me gustaría muy brevemente, ¿hay algo que hacer todavía? Es decir, ¿aún se puede revertir? Bueno, hay muchas opiniones de diversas organizaciones de la sociedad civil, incluso la declaración que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU y muchas otras, es ir a una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es que yo me imagino que veremos una batalla legal sobre el tema, y por supuesto que el Movimiento Ciudadano seguirá dando esa batalla, que es una batalla de todos los mexicanos. Muy bien, te agradecemos muchísimo, Clemente. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias, buen día. Es Clemente Castañeda, coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con este tema pues que debe ser del interés de todo, la nueva Ley de Seguridad Interior. Hacemos una pausa, regresamos con más información.